Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. En este video miraremos algunos conceptos básicos de estadística que nos prepararán para enfrentar el aprendizaje de otras herramientas estadísticas. El primer concepto importante que debemos asimilar es el concepto de población. Una población, estadísticamente hablando, es el conjunto de elementos, objetos o individuos que se desea estudiar. Cualquier conclusión de nuestro análisis o estudio aplicará para dicha población. Entonces, para estar en capacidad de brindar conclusiones confiables, es necesario también tener información confiable de dicha población. Entonces, la idea es que a partir de este momento, siempre que vamos a hacer un análisis estadístico, tengamos claro que los datos que estamos analizando deben provenir de alguna población. Mejor si dentro de nuestra metodología nosotros sabemos de qué población provienen esos datos y hacia qué población aplicarán nuestras decisiones, nuestros análisis. Para saber cómo se caracteriza, se comporta o se modifica, se transforma una población, es necesario estudiarla a través de información tomada de ella misma. Censo y muestreo de una población. Primero que todo, aclarar que estos son dos conceptos opuestos. Cuando hay censo no hay muestreo, cuando hay muestreo no hay censo. Así debe ser. Para poder estudiar una población es necesario tomar información. En algunas ocasiones la información requerida está disponible para todos los elementos de la población. Y en este caso hablamos de censo. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, la información requerida de todos los elementos de la población no está disponible. A veces por razones de tiempo, costo de medición, etc. Pero en otras ocasiones no está disponible en razón a que para obtener los datos es necesario destruir o dañar los objetos, como por ejemplo en el caso de algunas pruebas de control de calidad. Entonces nos vemos obligados a utilizar muestreo. Aquí es importante aclarar, cuando requerimos hacer muestreo, existen metodologías para calcular de manera adecuada el tamaño de muestra. Los tamaños de muestra no se determinan como porcentajes de la población, sino que son función del mismo grado de variabilidad de la población, pero también del nivel de calidad que queremos obtener en nuestros análisis. Análisis que requieran mayor nivel de calidad van a requerir mayor tamaño de muestra. Si suponemos una población y ejecutamos un procedimiento de muestreo, pues el resultado debe ser una muestra. Muestra que por lo general debe ser aleatoria para que haya mayor representatividad. Esta muestra estará formada por elementos de la población. Una muestra es un subconjunto de elementos de la población. Y cuando hablamos de análisis estadístico, siempre se pretende, se sueña que esa muestra represente de la mejor forma posible lo que está sucediendo en la población, ya que nuestras conclusiones, nuestras decisiones no van a aplicar a la muestra, sino que se van a inferir o aplicar sobre la población.
Todo estudio estadístico debe estar referido a una población determinada. En ocasiones, algunas pocas diría yo, el muestreo no es requerido. Es en esas ocasiones donde hacemos censo, donde toda la información o la información de todos los elementos de la población está ya recolectada y disponible. Siempre que analice datos, pregúntese, ¿estos datos a qué población pertenecen? Incluso hágase la pregunta sobre ese set de datos que ya analizó hace una semana o hace un mes. A continuación, vamos a presentar algunos ejemplos donde mostraremos cómo se hace la deducción de si se requiere censo o muestreo. Pero también queremos resaltar un aspecto metodológico y es mostrarles que para hacer una correcta definición de la población es más conveniente haber partido desde un objetivo claro de investigación o tener claro un problema a resolver. Entonces, primer ejemplo, nuestro objetivo es estudiar el comportamiento durante 2019 de los saldos de cuenta corriente para clientes Bancolombia. Si este es el objetivo, razonablemente nuestra población debe estar conformada por el conjunto de cuentas corrientes Bancolombia activas durante 2019. Es decir, cada elemento de la población es una cuenta corriente. Cada cuenta corriente es una unidad de análisis que nos va a proporcionar información y datos para nuestro análisis y nuestras decisiones. Dado que este caso se trata de una entidad financiera donde muy probablemente toda la información respecto a cada cuenta corriente está registrada, nosotros lo que debemos hacer es un censo, o más bien pudiéramos decir, no requerimos muestreo. Segundo ejemplo, medir el nivel de satisfacción durante abril de 2019 de los clientes de telefonía celular Claro Colombia. Si este es nuestro objetivo, razonablemente nuestra población va a estar formada por los clientes de telefonía celular Claro Colombia con servicio activo durante abril de 2019. Dado que esta población puede ser de tamaño aproximadamente 15 millones de clientes y dado que el nivel de satisfacción es algo que no está permanentemente medido ni registrado en una base de datos, pues nosotros debemos recurrir al muestreo, porque sería imposible pretender preguntarle a cada uno de los 15 millones de clientes si está satisfecho o no con el servicio. Ejemplo 3. Estudiar el comportamiento de la dureza en un lote de 100.000 tabletas de ibuprofeno, producido en abril de 2019. Cada tableta, cada una de las 100.000 tabletas del lote, constituye nuestra población. Pero aquí hay que resaltar algo. Para poder medir la dureza de una tableta, lo que hay que hacer es someterla a presión hasta que se destruya. Entonces imagínate si midiéramos por ese método la dureza de las 100.000 tabletas. Terminaremos con 100.000 datos, pero con 0 tabletas porque todas las habremos dañado. Este es un ejemplo claro de donde lo más útil y conveniente es utilizar muestreo. Ejemplo 4. Auditar el cumplimiento durante 2019 del procedimiento de estudio de créditos en Financiera América. Nuestra población son los estudios de crédito ejecutados en 2019 en la financiera. Y asumimos que como es una auditoría, pues no se tiene la información. Y si el número de créditos fuese grande,
pues debemos recurrir a un muestreo. Último ejemplo, estudiar en abril de 2019 el comportamiento del indicador On Time Delivery en Servientrega, es decir, el tiempo que transcurre desde que se recibe el pedido hasta que se le lleva al destinatario. Razonablemente nuestra población está formada por el conjunto de guías de entrega generadas en Servientrega durante abril de 2019. Y si tenemos en cuenta que Servientrega lleva un registro detallado desde que se entrega el paquete, por qué centros de distribución pasa hasta que se entrega al destinatario, asumimos que está el 100% de información disponible y que lo que vamos a hacer es un censo. En un censo podemos estar seguros que la información recolectada representa fielmente lo que sucede en la población. Es decir, los valores obtenidos de los datos corresponderán exactamente a los parámetros de la población. Y aclaro por qué coloco esta palabra fielmente entre comillas. En razón a que, aún teniendo información de toda la población, podemos tener errores o sesgos de medición. Pero en el caso de muestreo, los valores obtenidos de los datos solo serán una estimación o acercamiento o aproximación a los parámetros poblacionales. La calidad de esta estimación o de este acercamiento dependerá de la representatividad de la muestra. Y dicha representatividad es función de, en cuanto a la muestra, del tamaño y de la aleatoriedad. En cuanto al tamaño, ¿qué tenemos que decir? Uno determina el tamaño de muestra por fórmulas estadísticas. Los tamaños de muestra no son porcentajes de la población. Si yo digo, no, es que con un 5% de la población como muestra eso es correcto, no. Ese no es el procedimiento. Hay fórmulas que dicen claramente que el tamaño de la muestra depende de la variabilidad de la población, de la confiabilidad con que queremos nuestros resultados y del margen de error que también queremos en los resultados. Respecto a la aleatoriedad, siempre se prefiere que la muestra sea seleccionada de forma aleatoria. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada elemento de la población haya tenido alguna oportunidad de ser seleccionado en la muestra. Depende también la representatividad de los métodos de muestreo, como ya lo decíamos, de la confiabilidad, del margen de error definidos, pero también que se haya escogido el método de muestreo adecuado, pero se haya aplicado bien ese método de muestreo seleccionado. Ahora veremos el concepto de variable. Una variable es una característica medible en los elementos de la población y que toma diferentes valores a través de cada elemento de la población. Ejemplo, suponga que nuestra población de interés corresponde a clientes de cuenta corriente en cierta entidad bancaria. Entonces, para cada cliente, una variable puede ser el saldo de la cuenta. Y noten ustedes que lo más probable es que cada cliente tenga un saldo de cuenta distinto. Entonces imagínense una columna donde yo coloco los valores de la variable saldo de cuenta. Y cada fila corresponde al saldo o cada celda al saldo de cada cliente. Vas a ver valores distintos. Por eso se llama variable. Otras variables para esta población pueden ser antigüedad de la cuenta, valor de los movimientos crédito, de los movimientos débito, la edad del cliente, etc. Estadísticamente hablando, las variables se dividen en dos tipos: las cuantitativas, que expresan cantidad, y las cualitativas, que expresan cualidad o categoría. Una variable
cualitativa lo que hace es asignar una única categoría a la unidad que estamos analizando. Es decir, las categorías son excluyentes. Para distinguir si estoy trabajando con una variable cuantitativa, ustedes pueden aplicar este tip práctico. Resten dos valores y si esa diferencia tiene sentido, estamos hablando de una variable cuantitativa. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable que se llame el número de cédula. Si yo resto dos números de cédula, esa diferencia no tiene sentido, no es una cantidad. Entonces mi conclusión es que aunque el número de cédula esté expresado en números, no significa que sea una variable cuantitativa. Debería tratarla como una variable cualitativa. Pero si yo hablo del salario, al yo restar dos valores de salario, esa diferencia sí tiene sentido, sí es una cantidad. A su vez, las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. La diferencia es que las discretas tienen una cantidad de posibles valores finita. En cambio, las continuas tienen una cantidad de posibles valores infinitos. Un ejemplo. Yo a una persona le puedo medir dos variables. El número de hijos, que será discreta, y la edad, que será continua. ¿Por qué el número de hijos es una variable discreta? Porque el número de hijos puede tomar valores 0, 1, 2, 3. Pero entre un hijo y dos hijos no hay otros posibles valores. En cambio, en la edad, yo puedo decir 0, 1, 2 o 3 años. Pero entre un año y 2 años sí hay otros posibles valores de edad. Yo puedo tener, o alguien puede tener 1.52 años. Alguien puede tener 1.5325 años. Y muchos decimales. O sea que entre 1 y 2 años, ¿cuántos posibles valores de edad hay? Infinitos. Infinitos. Las variables cualitativas, a su vez, se clasifican en ordinales y nominales. La diferencia es que en las ordinales las categorías son ordenables y en las nominales las categorías no son ordenables. Aquí el término ordenable no se refiere a que se pueda ordenar en Excel. En Excel todo se puede ordenar. El término ordenable se refiere a que haya jerarquía entre las categorías. Entonces, en una variable ordinal hay jerarquía entre las categorías. Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de variables. Entonces, dentro de las cuantitativas continuas, el valor de una transacción bancaria, en general, todas las cantidades de dinero se pueden considerar continuas, además de variables que tengan que ver con peso o masa, duración, volumen, diámetro, longitudes. En este caso, la estatura de una persona, la edad de un ejemplar vacuno, el peso de la carga de un camión. Dentro de las variables discretas, miren que todas empiezan por el número. Básicamente todos los conteos corresponden a variables discretas. Número de clientes atendidos por día, número de artículos defectuosos por turno, número de vehículos vendidos por año. Dentro de las categóricas o cualitativas, miremos el caso de las nominales. Miren, tipo de empresa, privada o pública.
Miren que las categorías no tienen jerarquía. En cambio, si yo digo tipo de empresa y la estamos jerarquizando por sus ventas, tenemos empresa grande, pequeña y mediana y la micro. Aquí hay jerarquía. Otras nominales: el género de una persona, el estado de calidad de un producto, el tipo de efecto sobre un producto. Ordinales: el estrato socioeconómico, el nivel de satisfacción respecto a un servicio o un producto. Ya que tenemos el concepto de variable, ahora vamos a mirar el concepto de escala de medición. Las variables cuantitativas se pueden medir en escala de intervalo o escala de razón. Una escala de intervalo indica distancia respecto a un cero arbitrario y una escala de razón indica distancia respecto a un cero natural. Entonces aquí se vuelve importante establecer la diferencia entre un cero natural y un cero arbitrario. El cero natural indica ausencia de la variable y el cero arbitrario no indica ausencia de la variable. Entonces una variable en escala de razón, por ejemplo, los ingresos. Cuando el valor de los ingresos es cero, indica que no hay ingresos. La edad. Cuando la edad es cero, indica que no hay edad. La distancia. Cuando la distancia es cero, indica ausencia de distancia. Pero un cero arbitrario es en el caso, por ejemplo, de la temperatura. Cuando decimos 0 grados de temperatura, no estamos indicando ausencia de temperatura. Cuando hablamos de la hora, las 0 horas no indica ausencia de hora. Las variables cualitativas se dividen en escalas ordinales y nominales. La escala de medición ordinal es cuando las categorías expresan un orden jerárquico y las escalas o la escala de medición nominal es cuando las categorías no expresan un orden jerárquico. Con esta diapositiva queremos agregar valor metodológico al mostrarles la conexión entre los conceptos de población, unidad de análisis, variables y parámetros de interés. Entonces, en nuestro primer ejemplo habíamos definido que la población objetivo son las cuentas corrientes Bancolombia activas durante 2019. Recuerden que una población es un conjunto de elementos. Cada uno de esos elementos es el que llamamos una unidad de análisis. Observen. Cuentas corrientes Bancolombia, unidad de análisis, una cuenta corriente. Clientes de telefonía Claro, unidad de análisis, cada cliente de telefonía. 100.000 tabletas, cada tableta. Estudios de crédito, cada estudio de crédito. Guías de entrega, cada guía de entrega es la unidad de análisis. Variables es todo aquello que le podemos medir a nuestra unidad de análisis. En el caso de cuenta corriente, antigüedad, saldo actual, saldo promedio los últimos 3 meses, número de cheques girados, valor promedio de sobregiro los últimos 3 meses. Por ejemplo, en las tabletas, dureza, peso, desintegración, lote, fecha. En los créditos, valor solicitado, nombre del solicitante, si el crédito fue aprobado o no. En las guías Servientrega, ciudad de origen, ciudad destino, fecha de despacho, fecha de entrega, valor cobrado. El cliente de telefonía celular, la región a la que pertenece, el tipo de contrato, el nivel de satisfacción. Entonces miren que hay una conexión entre la variable y la unidad de análisis. Tengan en cuenta que variable es todo aquello que se puede medir
a la unidad de análisis. ¿Y qué es un parámetro? Es el indicador que resume una variable o una combinación de variables o una relación de variables, pero para toda la población. Un parámetro está aplicando a toda la población. En cambio, la variable se mide en cada unidad de análisis. Entonces, por ejemplo, el saldo actual promedio de la cuenta, pues salió de un grupo de valores que tenían los saldos actuales a través de todas las cuentas o de la población o de la muestra que estábamos analizando. Saldo total del banco, pues salió de sumar todos los saldos. Porcentaje de clientes insatisfechos, pues sale de recoger los clientes que están insatisfechos. Yo pudiera decir que tienen un nivel de satisfacción menor a 6 y los cuento a través de todos los datos de la muestra, y ese ya será un parámetro. La dureza promedio es a través de muchos datos de dureza de la muestra. Total de créditos solicitados a través de todos los créditos que se hayan recolectado. Créditos aprobados, entonces según los datos de la muestra o ya sea de la población, contaremos cuántos fueron aprobados y cuántos fueron rechazados. Entonces miren que hay una conexión donde una población está formada por un conjunto de elementos. Esos elementos se llaman unidad de análisis. Sobre esa unidad de análisis es que tomamos variables. Y cuando ya recogemos la muestra o trabajamos con los datos de la población, cuando ya aplicamos los métodos estadísticos, es que obtenemos los parámetros de interés, los indicadores, que técnicamente pues se llamarían parámetros si aplican a la población, o serían estimadores de esos parámetros si lo que yo estoy hablando es de muestreo. Pero cuando estoy hablando de los valores, de lo que está en esta columna, está aplicando a la población. Entonces, aquí queremos mostrar en forma de pirámide nuestra sugerencia de método de análisis estadístico. Siempre debemos partir de un objetivo claro o un problema a resolver que también esté claro. Con base en ese objetivo, definimos nuestra población estadística. Con base en esa población estadística, definimos nuestra unidad de análisis. Recuerden que la población es un conjunto de elementos. Entonces, cada elemento de esa población es una unidad de análisis. O en su defecto, cada elemento de la muestra cuando debamos recurrir al muestreo. Con base en la unidad de análisis vamos a definir las variables. Recuerden, el concepto de variable es todo aquello que podemos medir a nuestras unidades de análisis. Ya con base en las variables vamos a definir parámetros de interés. Un parámetro es un indicador, resumen de los datos que aplicará a la población y será en términos estadísticos estrictamente un parámetro lo que habremos calculado si estamos haciendo censo. Pero si tenemos muestreo, lo que estaremos calculando es una estimación de ese parámetro poblacional. Ya cuando tengo definidos entonces los parámetros de interés, procesamos los datos con los métodos estadísticos que vamos a ver y tomamos nuestras decisiones
esperando cumplir el objetivo. Esta es una ruta metodológica de análisis estadístico que estamos sugiriendo la forma correcta de llegar a buenos análisis y buenas decisiones, partiendo de ser ordenados, partiendo de un objetivo, no llegando en primera instancia a recoger datos sin saber si esos datos van a corresponder o nos van a ayudar a cumplir nuestro objetivo. Recuerden por favor observar la parte 2 del video Conceptos básicos de estadística. Muchas gracias.